Las ciudades modernas se elevan hacia el cielo como símbolos de poder, progreso y ambición. Pero antes del acero, del vidrio y de los rascacielos, la arquitectura nació del miedo. Miedo al frío, a la oscuridad, a los animales y a lo desconocido. Antes de construir para impresionar, el ser humano construyó para sobrevivir. ¿Cómo fue posible que pasáramos de escondernos en cuevas a dominar el paisaje del planeta con ciudades gigantescas? En los primeros tiempos, el mundo era un lugar hostil. Los grupos humanos nómadas dependían completamente de la naturaleza. Las cuevas ofrecían refugio contra la lluvia, el viento y los depredadores. No había diseño, ni planificación, ni intención estética, solo había instinto. La arquitectura aún no existía, pero la necesidad de protección ya marcaba el camino. Con el paso de miles de años, algo comenzó a cambiar. El ser humano aprendió a observar su entorno y a modificarlo. Aparecieron las primeras construcciones hechas con madera, barro y piedra. Eran chozas simples, frágiles y temporales, pero representaban un salto enorme. Por primera vez, la humanidad no se limitaba a habitar la naturaleza, la transformaba conscientemente. Este fue el verdadero nacimiento de la arquitectura, no como arte, sino como solución. Un techo para protegerse, un muro para delimitar el espacio, un hogar para permanecer. Sin embargo, llegó un momento en el que construir dejó de ser solo una cuestión práctica. En distintos lugares del mundo comenzaron a levantarse estructuras monumentales cuyo propósito no era habitar. Stonehenge, erigido miles de años antes de nuestra era, es uno de los ejemplos más enigmáticos. Gigantescas piedras colocadas con una precisión que, aún hoy, desconcierta. La arquitectura había dado un nuevo paso. Se volvía simbólica. Construir empezó a significar creer. Creer en dioses, en ciclos, en la muerte y en el tiempo. La arquitectura se convirtió en una forma de expresar identidad colectiva y memoria. Ya no solo protegía cuerpos, también protegía ideas. En el antiguo Egipto, esta transformación alcanzó una escala sin precedentes. Hacia el año 2600 antes de nuestra era, las pirámides comenzaron a elevarse en el desierto. Estas estructuras colosales no fueron diseñadas para los vivos, sino para la eternidad. Cada bloque de piedra era una afirmación de poder frente al paso del tiempo. Para los egipcios, la arquitectura era una extensión del orden cósmico. Los templos y tumbas estaban alineados con el sol, los dioses y el más allá. Construir era un acto sagrado. La arquitectura se convirtió en una herramienta para vencer a la muerte. Mientras tanto, entre los ríos Tigris y Éufrates, surgían las primeras grandes ciudades de Mesopotamia. Aquí la arquitectura comenzó a organizar la vida urbana. Los zigurats dominaban el paisaje, elevándose como montañas artificiales en medio de la llanura. Eran centros religiosos, políticos y sociales. Las ciudades ya no eran simples asentamientos, eran sistemas complejos. Calles, murallas, templos y palacios definían el orden de la civilización. La arquitectura empezaba a estructurar el poder. En Grecia, ocurrió un cambio fundamental. La construcción dejó de ser solo monumental y se volvió racional. Los arquitectos griegos buscaron proporción, equilibrio y armonía. Las columnas dóricas, jónicas y corintias no solo sostenían edificios, también transmitían una idea de belleza ideal. Por primera vez, la arquitectura reflexionaba sobre sí misma. Se convertía en arte, en filosofía hecha piedra. Los templos no solo honraban a los dioses, también celebraban la inteligencia humana. Roma heredó ese conocimiento y lo llevó a una escala jamás vista. La arquitectura romana fue pragmática, ambiciosa y expansiva. Carreteras que cruzaban continentes, acueductos que llevaban agua a las ciudades, anfiteatros que reunían a miles de personas.
El arco, la bóveda y el hormigón permitieron dominar el espacio como nunca antes. Construir ya no era solo un acto cultural, era una herramienta política. La arquitectura se convirtió en el lenguaje del imperio. Pero ningún imperio es eterno. Cuando Roma cayó, el mundo occidental entró en un período de fragmentación. Las ciudades se redujeron, el comercio disminuyó y la inseguridad aumentó. La arquitectura respondió a ese nuevo contexto. Durante la Edad Media, construir significaba defenderse. Castillos de muros gruesos y torres imponentes surgieron por toda Europa. Las ventanas se hicieron pequeñas, los accesos estrechos. El miedo volvió a definir la forma de los edificios. La fe, sin embargo, nunca desapareció. Las iglesias románicas se levantaron como refugios espirituales. Eran pesadas, oscuras y sólidas. Pero con el tiempo, algo volvió a cambiar. Las catedrales góticas rompieron los límites de la arquitectura medieval. La piedra se volvió ligera, los muros se elevaron, la luz atravesó vitrales de colores. La arquitectura volvió a mirar al cielo. En el siglo XV, el Renacimiento transformó nuevamente la forma de construir. El ser humano regresó al centro del pensamiento. La simetría, la proporción y la razón guiaron el diseño. La arquitectura volvió a unir ciencia y arte. Con la llegada de la Revolución Industrial, el mundo entró en una nueva era. El hierro, el acero y el vidrio cambiaron las reglas del juego. Las ciudades crecieron rápidamente. Las fábricas, estaciones y puentes dominaron el paisaje. La altura dejó de ser un límite. La arquitectura se aceleró al ritmo de las máquinas. La función comenzó a imponerse sobre la forma. En el siglo XX, los rascacielos redefinieron el horizonte urbano. Hormigón armado, estructuras de acero y fachadas de vidrio se multiplicaron. Las ciudades se volvieron símbolos de modernidad y velocidad. Pero el progreso tuvo un precio. Contaminación, crisis urbanas y desequilibrios ambientales pusieron en duda el modelo de crecimiento infinito. La arquitectura enfrentó una nueva crisis. Hoy, construir implica una responsabilidad mayor. La arquitectura contemporánea busca reconciliar al ser humano con su entorno. Edificios sostenibles, ciudades inteligentes y materiales innovadores marcan el camino. Desde cuevas hasta rascacielos, la arquitectura no solo creó espacios, creó civilizaciones. Reflejó miedos, creencias, poder y esperanza. Y mientras la humanidad siga evolucionando, la arquitectura seguirá contando su historia.